Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con el nuevo vídeo para esta semana. También han pasado muchas cositas interesantes, así que nada, vamos a por ello. Hemos tenido una semana un tanto de divergencia, como ahora veremos, porque los índices, por un lado, han tenido bastante distribución después de esas roturas que tenían tan buena pinta. De hecho, han sido, por ejemplo, en el Nasdaq tenemos 5 días que han sido rojos durante la semana y hemos vuelto como a retestear la rotura de esos máximos, como vemos en este gráfico semanal. Y como digo, 5 días de distribución. Es verdad que todavía estamos por encima de la media de 10 semanas, pero bueno, ahora comentaremos esa divergencia porque luego tenemos también el Russell de las medianas y pequeñas empresas que también hemos tenido como ese fail breakout, ¿no? Ese fuerte rechazo. De hecho, este es el que más débil ha estado. Y luego vamos con el S&P, que bueno, como el Nasdaq, toda la semana teniendo esa distribución y cerrando por debajo de la media de 20 días y con un tanto de volumen, aunque bueno, si nos vamos al gráfico intradía, yo sí que vería este viernes como un día de acumulación por las velas Hammer que va dejando y más o menos esta zona de soporte. Y la cosa es que bueno, el gráfico semanal muy parecido al del Nasdaq, ¿no? Como rechazando esa rotura. Luego tenemos Bitcoin, que ha tenido una semana brutal de continuación, un más 11 y pico, y es el líder máximo del mercado. Y luego tenemos, como siempre, el indicador de Padrip, que durante la semana ha ido mostrando como mejor que los índices cuál era la acción del mercado, porque abríamos el lunes con un gap al alza, con esa explosión del Bitcoin y pues eso, Coinbase, MSTR con gaps y todas las de cripto y demás. Y luego durante el resto de la semana que hemos visto esa distribución, de hecho mi portfolio al intentar pues eso, mantener las posiciones en las core position, pues eso, en Tesla, en MSTR y demás, pues he visto en Palantir, he visto algo de presión durante la semana, pero luego el viernes que aquí muestra también día de distribución y como hemos visto en los índices también, ha habido algunas empresas que han mostrado muchísima fuerza relativa durante la sesión del viernes, como pueden ser pues Palantir, que la tenemos en el portfolio, tenemos IonQ, Tesla también haciéndolo muy bien, entonces pues eso ha hecho que tengamos un cierre semanal bastante bueno y con esa fuerza relativa en nuestro portfolio. Luego tenemos también este indicativo que se lo he cogido a Matt Caruso y lo voy a empezar a incorporar a mi proceso y es el número de acciones por encima de la media de 5 días, que es una media muy rápida, pero nos puede estar indicando este nivel de FOMO, ¿no? Cuando estamos cerca de 85, pues tenemos un FOMO bastante alto y cuando estamos en este nivel del 15, por ejemplo, esto fue en ese washout que tuvimos la primera semana de agosto y desde entonces pues boom, empezamos ese rally. Luego esto al inicio de septiembre y boom, tenemos este rally. Entonces estos puntos puede ser en esta zona puede ser un buen punto para añadir riesgo al portfolio, ¿no? Ese open risk abriendo nuevas posiciones, porque eso, podemos tener ese rally que los líderes, como ahora veremos, pues mientras el mercado está por debajo de la media de 20 días, están en esa media de 10 días. Entonces, pues eso, intentar posicionarnos en los líderes y luego en estas zonas donde ya estamos un poquito overbought, pues ser un poquito más agresivos, sacando posiciones en fortaleza, y no poniendo tantas nuevas posiciones. Entonces, como vemos, estamos en 12,68 y de hecho ya vimos el viernes ese cierto rally en las que mejor lo hicieron, pues Coinbase, Affirm, Palantir, IonQ. Entonces aquí ahora veremos las gráficas y podríamos estar viendo pues el lunes, aunque tenemos esa mala acción de los índices, pues a ver si podemos tener un positive expectation breaker al alza. Y luego en cuanto digo
El portfolio, pues tenemos eso, que esta semana hemos hecho un 3 y pico, es verdad que devolvíamos bastante después de ese gap al alza y al final para cerrar la semana arriba y tenemos pues eso, que el month to date un más 14 y pico y cerquita de máximos históricos y eso, y al final pues en zona de máximos históricos y ver si podemos tener esa continuación y añadiendo más exposición al mercado, ¿no? Ahora creo que estoy en torno al 55-60% invertido y buscaré tener mayor exposición al mercado, buscando posicionarnos pues en esas líderes. Por lo que he estado viendo y bueno, y por mi portfolio, creo que tengo bastantes de las que son líderes absolutas, Palantir, MSTR y Tesla. Luego tenemos IonQ, que también es una líder que lo está haciendo brutal. Y luego sí que es cierto que Wolf, aunque es de la temática cripto y demás, no está siendo líder absoluta como si pueden estar siendo MSTR o Coinbase, incluso HOOD. Y luego tenemos Root, que le añadí el viernes, que nos dejaba este setup, ¿no? Un activo que se ha hecho durante el año 2024 en un par de meses un 500 y pico por ciento, que ha estado consolidando esta base y que teníamos ese gap al alza que llegó a estar en un más 200% con el highest volume ever, el mayor volumen tradeado de su historia, y luego vemos cómo va aguantando los mínimos de este día, aunque fue un cierre lamentable, y va contrayendo esa volatilidad, aguantando el high volume close, que es el cierre de este día con ese volumen tan tocho, y luego tenemos como un rally, dejamos un higher low, aguantando esa media de 10 días, y dejamos dos velitas interiores, ese double inside day, justo por debajo del VWAP, y el viernes pues eso, un más 13% y con muchísima fuerza relativa. Entonces vendí un tercio en Fortaleza, ¿no? A 3R. Y, y pues eso, dos tercios de la posición a ver si puede tener un buen rally. Además eso, está en un sector que es rollo fintech, insurance y así, que es una temática que está bastante fuerte. Y luego, como digo, estas son las líderes y sobre todo pues eso, el espacio cripto con todo el tema de Bitcoin, las criptomonedas y demás. Y luego software también haciéndolo brutal con, pues eso, Palantir como una líder absoluta, que esta semana teníamos esa reconfirmación al alza, ¿no? Después de este gap en resultados entramos aquí, cómo ha ido aguantando arriba por encima del VWAP. Teníamos el lunes, como digo, abríamos con ese gap, un más 3 y pico, parecía que dejaba una vela un tanto de indecisión y que podíamos tener ese pullback a la media de 10 días, y es que ni siquiera ha perdido eh, el mínimo de este día, ha consolidado 2 3 4 días y ha dejado esta mini cajita de Darbas, por así decirlo, y el viernes tuvimos esa reconfirmación al alza con muchísimo volumen, un más 11 y pico, y eso lo que nos permite, esa reconfirmación al alza, es subir nuestro stop loss a los mínimos de esta mini consolidación. Entonces pues ya le estaríamos sacando un más 22% asegurado, y con el potencial pues eso, de que este activo siga corriendo. No vamos a ahogar la posición porque es, como digo, uno de los líderes del mercado y no queremos perder esa posición tan buena que tenemos desde esta zona. Y eso ya, la media de 10 días se vaya acercando, incluso con un poquito de continuación en el movimiento de follow through, pues ya iremos subiendo el stop loss a los mínimos de esta vela, y como digo, pues con la media de 10 días ir jugando con esa zona del stop loss. Pero como digo, eso, Palantir una de las líderes. Luego tenemos MSTR, que al final es eso, es como el Bitcoin. Es verdad que no ha tenido un cierre brutal, pero se ha hecho un más 25% y con muchísimo volumen. Y si vamos al gráfico diario, pues eso, tenemos esa expansión del gap del lunes, un más 25 y pico, y desde entonces pues simplemente ha estado dejando una banderita, a ver si podemos reconfirmar al alza. Yo subiré la mitad de mi stop loss a esta zona y la otra mitad la dejaré en este mínimo de este gap, que ya me protege la media de 10 días. Pero bueno, a ver si puede reconfirmar al alza. La entrada sería un tanto más extendida y podría ser pues más un day trade
o ser más agresivo vendiendo en fortaleza, pero eso, MSTR tiene muy buena pinta porque al final el Bitcoin pues está volando y es el líder absoluto del mercado. Como hemos tenido esa continuación, no devuelve nada del movimiento, aguantando arriba con un volumen brutal y con la media de 10 días incluso ya en esta mini consolidación, ¿no? Entonces, igual que Palantir, a la que se reconfirma el alza, pues ya podríamos subir el stop loss a esta zona de los 85.000, en torno a los 85.000. Y luego tenemos pues Tesla, que también haciéndolo muy bien, ¿no? Al final tenemos este gráfico mensual que venimos comentando, que tiene tantísimo potencial. Esta semana es verdad que ha sido un tanto de volatilidad, abríamos con gap y hemos venido a cerrar en la parte baja, pero cerrando pues eso en la zona del cierre de la semana anterior, entonces buen price action. Y si vamos al gráfico diario, pues igual tenemos esta especie de bull flag con un volumen menor a los días de acumulación, entonces eso nos indica que no hay tanta venta, aunque estemos viendo algo de profit taking. Y mientras el mercado está por debajo de la media de 20 días, esta está retesteando una anterior resistencia por encima de la media de 10 días, ¿no? Entonces incluso esto se puede jugar para el lunes con la rotura de los máximos de esta vela y poniendo el stop loss un tanto más ajustado en los mínimos de la rotura, si es que rompe, o incluso jugando con esta barrita interior del gráfico de 4 horas, ¿no? De 195 minutos. Y como digo, pues eso, Tesla muy muy buena pinta, con 2 gaps seguidos, con muchísimo volumen de acumulación y con ese gráfico mensual. Entonces, si rompe, pues yo voy a buscar añadirle a la posición, aunque es verdad que Tesla y Wolf son, por así decirlo, las más débiles dentro de mi portfolio. Y luego tenemos Wolf, que ha estado a puntito de saltarme el stop loss. De hecho, el stop loss mental, por así decirlo, estaba por debajo de los mínimos de este gap, pero quise darle algo más de room, por así decirlo, de espacio, porque sé que puede ser un activo muy volátil, y de hecho lo fue, de que por unos céntimos 7,80 y 6,80, que es el mínimo, y aquí se fue a hacer 6,74, entonces me hubiese echado por unos céntimos. Y es verdad que todo el tema del espacio cripto ha dejado algo de distribución, pero vemos como una velita hammer y bastante ceñidita que puede indicar que nos estemos yendo al alza, ¿no? Y más cómo se ha comportado todas las cripto durante el fin de semana, que lo han hecho muy bien. Solana reconfirmando al alza y brutal, ¿no? Y luego, pues eso, los líderes que os digo, tenemos a PP, que después del el highest volume ever, rompiendo a máximos históricos con este velote de un más 77% en una semana, ha dejado una vela, una semanita muy ceñidita, con menor volumen en el pullback. Es verdad que yo la intenté el jueves, aunque estuviese tan extendida, porque pues eso, tenía una fortaleza brutal, dejando 2-3 velitas dentro de esta Ignite Bar. Y eso, y al final tuvimos ese squat, pero el viernes también mostrando muchísima fortaleza. Y yo creo que si volvemos a intentar romper, sí que puede dejar una vela, pues eso, que nos dé una buena expansión. Y al final, pues eso, tenemos que Software está siendo de las líderes, con Palantir, INTA, haciéndolo muy bien. Luego tenemos, pues por ejemplo, Axon, que también está dejando un bull flag aquí en máximos históricos, 3 4 5 días súper ceñiditos, con estas velas que son súper ceñidas, con un volumen también que se va disminuyendo, ¿no?, en el pullback, y eso indica que no hay nada de oferta. Entonces, a la que entre un tanto de demanda, pues este activo se puede hacer un más, pues este fue el día del gap, pues un más 10%, arriesgando un 1 y pico, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos, esa simetría. Luego tenemos SE, que es un activo que ya tradeamos, tiene un gráfico semanal bastante bueno, ¿no? Intentando romper a esa fase 2 de tendencia, con volumen de acumulación en los días o las semanas al alza, y con menor volumen en los retrocesos. Y igualmente, después del gap, que no tuvo el mejor cierre, pero también ha sido una semana muy volátil, nos venimos a retestear esa media de 10 días y convirtiendo lo que era resistencia en soporte. Entonces, pues eso, el follow through puede ser incluso punto de compra. Y luego, pues eso, tenemos Coinbase también haciéndolo muy bien, que
ha sido un poco, bueno, tenemos este pedazo de cap y handle y está rompiendo máximos de 52 semanas de este handle. Que tiene muy buena pinta, ¿no? El viernes, jueves, viernes nos veníamos a retestear esos máximos de 52 semanas en los 2,83 y sin ni siquiera venirse a la media de 10 días, el viernes tuvimos esa reconfirmación al alza, un más 9 y pico, y la verdad que tiene muy buena pinta. Me gustaría ver o que tenemos esa expansión directamente a esta zona de los 335 y luego dejar 1 o 2 días ceñiditos para poder romper y entrar en esa reconfirmación al alza, o que incluso dejase una velita interior, ¿no? Un inside day por esta zona y poder atacarle ahí. Luego del sector pues tenemos Hood, que también mostrando una fuerza increíble, ¿no? Dejándonos este bull flag que puede ser también accionable para el inicio de la semana. Y luego tenemos Hood, que la verdad que me está llamando mucho la atención la fuerza relativa que está dejando, ¿no? Un más 130%. Y mientras otras, como bueno, el caso de Wolf que hemos visto, incluso Iren, que están dejando ese pullback a la media de 10, de 20, incluso Mara, que están viniéndose a esa media de 10, pero con este pullback más agresivo. Riot, que también lo estuvo haciendo muy bien, dejando este pullback agresivo, ¿no? Como vemos, toda la temática de cripto, por así decirlo, dejando estas velitas que pueden cambiar ese cambio de tendencia, pueden marcar ese cambio de tendencia, menos MSTR, Coin, Hood y Hood, que ni siquiera se han venido a hacer ese pullback tan agresivo, sino que están aguantando en la zona alta. Así que si tenemos ese snapback que decía en el mercado en general, pues estas pueden hacerlo muy bien por esa fuerza relativa que vienen dejando, ¿no? Y con este inside day en este caso. Y luego la otra temática que vengo vigilando, pues es esta temática fintech, ¿no? Con Sofi también, pues eso, intentando romper a esa fase, un activo bastante nuevo, volumen de acumulación en este intento de estar rompiendo a esa fase 2 de tendencia. Y luego pues eso, ha ido dejando estas mini consolidaciones, esta especie de bull flag que puede ser accionable, y incluso es un inside day, y como digo, esta fuerza relativa de ni siquiera estar viniéndose a la media de 10 días. Luego UPST, que la intenté y al final ha sido un trade lamentable porque me he venido a break-even prácticamente después de haberle sacado muchísimo, pero eso, aguantando muy bien los mínimos de este gap, igual viniéndose a la media de 10 días, y podemos tener esa expansión al alza después de esta contracción de la volatilidad. Y luego Affirm, que es otro de las líderes de este espacio fintech, ¿no? Rompiendo esta base, esta especie de cap and handle, un activo que se puede hacer rentabilidades, o cuando corre puede hacerlo muy bien, y está intentando romper a esta fase 2 de tendencia, que realmente toda esta oferta puede ser que no haya mucha oferta, entonces fácilmente se puede estar yendo de los 50 a los 120, 100, 140, y luego aquí volver a dejar otra base de unas cuantas semanas, y de ahí intentar atacar esos máximos históricos, pero igual, un nuevo issue que está intentando a romper a fase 2 con este volumen de acumulación, ¿no? Entonces pues eso, si pudiese dejar un inside day, pero igual yo creo que esta se puede ir directamente, y si nos vamos al gráfico intradiario también tenemos esta barrita interior que en follow through pues nos podría permitir jugar ese riesgo ahí, ¿no? Y luego pues a los mínimos de la rotura si es que rompe. Y luego pues eso, para ver que es un sector muy fuerte, tenemos Secel, que es un activo también, un hipo, que desde que ha salido a bolsa lo único que ha hecho ha sido irse para arriba, un 2000 y pico, desde esta rotura máximos históricos pues igual un 300, y eso, ya teníamos pues este visual de rompiendo a máximos históricos con un high volume desde los anteriores máximos
desde los anteriores resultados, se va para arriba, consolida, hace un pullback con un volumen súper ceñidito, deja un inside day y desde entonces pues lo ha hecho muy bien, ¿no? Y rompíamos esta semana con este gap en resultados, con el highest volume desde estos earnings e incluso mayor acumulación que en esta zona, y ahora pues está dejando un bull flag igual por encima de la media de 10 días que nos está mostrando pues ese momentum y esa fortaleza. Así que, y además también es un activo, bueno, no es súper líquido, pero se mueve bastante, ¿no? Un 13% de ADR. Y luego, pues nada, con esto luego también hay algunas que estoy vigilando que tienen buenos setups, como por ejemplo Opera, que también es de la temática software, ¿no? Con este especie de cap and handle con un inside day, después de haber tenido esta expansión viene la contracción y podemos tener esa vuelta a la contracción. De hecho, esta fue una de las líderes de 2023 que no paró de irse para arriba. Ahora lleva todo el año, más de un año y medio, casi más de un año y medio, bueno, un año y medio consolidando, y ahora estamos en esta zona de resistencia dejándonos este patrón, ¿no? Después de ese gap con volumen, aunque no fue un volumen muy tocho, pero vemos como en los últimos resultados han ido acumulando el valor. Bueno, luego creo que no he comentado IONC, que me la he saltado y es la líder absoluta de la temática de los ordenadores cuánticos, y desde que rompía este descending channel, un más 200 y pico, intentando irse a máximos históricos, y como decía, esta semana, aunque no ha tenido un gráfico muy limpio, pero eso, reconfirmando al alza, y eso me permite pues ya subir el stop loss a esta zona de los 20-21 dólares y permitirla correr, ¿no? Aunque ya tenemos incluso la media de 10 días que se va a venir a este punto de reconfirmación. Entonces, pues a la que tenga, porque es un activo muy volátil y reconfirmemos un tanto al alza, pues subiré a esta zona de los 23,5 el stop loss. Y ya la media de 20 días protegiendo mi entrada. Y de hecho, si deja un setup de 1, 2, 3 días ceñiditos, voy a buscar añadirle también a la posición, porque viene haciéndolo muy bien. Y luego, pues eso, otros setups, al final esta temática cripto, ¿no? Corz, que es un activo un tanto choppy, pero dejando esta velita en máximos históricos. Lyft también, después del gap al alza, pues dejándonos esta mini consolidación que también puede traer esa expansión después de la contracción. Lumen, que también haciéndolo muy bien, ¿no? Presentó resultados un más 55% y ahora tenemos este pullback que está dejando. Como comento, INTA también haciéndolo muy bien, este pullback a la media de 10 días con este volumen, ¿no? Y este contraste o esta divergencia con lo que hemos visto en el mercado, ¿no? Como tenemos este gráfico del Nasdaq que el viernes presentaba este gap a la baja y con este fuerte price action a la baja y perdiendo los mínimos de este gap, ¿no? Y tenemos pues este contraste con las que son las líderes, que no son líderes porque yo lo diga, sino porque al final el price action es lo que nos está diciendo. Luego tenemos esta temática de la energía, que también está calladita, y de hecho CEG pues está siendo una laggard, pero tenemos VST que intentó estos máximos históricos y ahora consolidando aquí en la media de 10 días, a ver incluso si pudiese dejar un inside day para poder entrarle. Luego tenemos NNE, que aunque viene siendo algo choppy, parece que puede estar dejando ahora una base, y tuvimos esta pedazo de hammer a la media de 20 días. Luego tenemos BE, Bloom Energy, que salían noticias de que va igual planta para inteligencia artificial, un más 50% y con el highest volume ever, un activo que está saliendo de un descending channel como lo pudo hacer IONC, y podemos estar iniciando esta tendencia, y que es un activo relativamente nuevo, ¿no? Y que ya nos ha demostrado que puede tener tendencias buenas. Entonces este volumen a ver si puede dejar un par de días ceñiditos y le entramos. Y luego Oklo presentó resultados, que es esta temática nuclear, y tuvimos este fuerte gap a la baja, pero SMR pues está demostrando que no hay tanta distribución, de hecho muy poquito volumen, y a ver si puede dejar algún tipo de entrada para poder entrarle. Luego, pues eso, han presentado Rocket Lab y Lunar esta semana. De hecho, compré Rocket Lab en
en el día del gap, vendí un tercio en fortaleza y al final me acabo echando en break-even a un trade break-even, aunque le sacaba bastante, pero creí que podía tener bastante potencial. Luego Lunar está teniendo un price action similar, un gap que al final acaban cerrando a la baja, pero luego el viernes entrándole esa demanda, ¿no? En forma de shakeout. Luego Python, Peloton también puede estar haciéndolo muy bien y estar intentando dejarnos un high tie flag. Entonces a ver cómo se va desarrollando esto y si nos deja un tight inside day, un par de velas ceñiditas que nos permitan esa gestión del riesgo con un pivot point, pues buscaré también posicionarme. Y luego pues eso, tenemos Nvidia que presenta resultados este miércoles con las semis haciéndolo de pena, la verdad. Pero bueno, podemos estar viendo otras. Luego CLS también de software haciéndolo muy bien, mucha fuerza relativa y es una de las líderes del mercado. Después de este gap tenemos este pullback con reconfirmación al alza y esta entrada de demanda con volumen en la media de 10 días. Entonces pues está también en el radar a ver si nos puede dejar una entrada. Y luego pues eso, Reddit, PRCT y Alap sí que es verdad que están mostrando algo de debilidad relativa. Y luego pues otras como Shopify que también lo están haciendo muy bien después de este gap. A ver si dejan pues esas especies de bull flag. Y luego pues eso, aquí tenemos esa lista de las acciones que van dejando esos gaps en resultados para también tener ese feeling del mercado, ¿no? Y revisar pues esas gráficas todos los días para poder tener más información y tomar mejores decisiones en cuanto a pues eso, el manejo de nuestro portfolio, si añadir más riesgo, bajar un poquito el riesgo y estar vendiendo algo más en fortaleza. Y eso, y enfocarnos pues en las que son las líderes del mercado porque son las que mejor lo pueden hacer. Y luego pues eso, las líderes del mercado cripto en este caso pues son Bitcoin, que lo está haciendo espectacular. Luego tenemos Doge, que también lo viene haciendo espectacular y yo tengo posición. Tenemos 30% en Bitcoin, 20% en Solana y en torno al 6% en Dodge buscando añadir esa posición. Y luego en Pepe también tengo en torno a un 3-4%. Pero eso, activos que lo están haciendo muy bien, un 180% en un par de semanas. Y ahora pues eso, dejándonos una especie de banderita, esa contracción de la volatilidad, y ver si nos pueden dejar una entrada hoy o mañana y añadirle a esa posición. Luego tenemos Pepe que parece que está rechazando algo, pero al final está consolidando en esta zona del high volume close. Luego Solana, como decía, el domingo reconfirmando al alza, como Coinbase rompiendo esta especie de handle, ¿no? Esta especie de cap and handle máximos de 52 semanas e intentando encarar esos máximos históricos. De hecho, esta semana se ha hecho un más 13%, ya mejor que el Bitcoin, y ver si podemos tener esa mayor beta respecto a Bitcoin. Luego tenemos Cardano, que esta no la he pillado, pero dejaba aquí un short pivot, ¿no? 3-4 días de consolidación, un día inside day, y después de haberse hecho en torno a un 100% en 3-4 sesiones. Y ahora pues eso, estar pendiente, se ha ido directamente a esta resistencia y ver si nos puede estar dejando, porque ha habido tanta acumulación, a ver si puede estar dejando una especie de high tie flag en torno a esta zona, y aquí pues podamos estar entrándole. Luego Sui también haciéndolo muy bien, dejaba esta entrada aquí y rompiendo a máximos históricos. Tenemos este cap y este handle, ¿no? Que al final es pues esa oferta y esa demanda. Luego Ethereum, que también está volviendo al ruedo y tenemos esa expansión, y ahora está dejando pues eso, este mini pullback con esta especie de pivot point, ¿no? De tight range que en esa media de 10 semanas pues puede estar permitiendo una entrada. Luego WIF, pues eso, también hemos tenido esa expansión en las meme coins. Wong también haciéndolo muy bien, está también haciéndolo muy bien. Vemos como toda esta expansión
pues al final es esa entrada de demanda, ese momentum y queremos buscar pues poder entrar en estas como en Cardano, ¿no? Si dejan algún tipo de mini consolidación o si dejan una banderita más larga mientras esperan a las medias de 10 y de 20, pues buscar esa exposición también al mercado cripto. Así que nada, con Bitcoin que eso está siendo uno de los líderes del mercado y al final nos está permitiendo esa gestión de ir subiendo los stop loss con la media de 20 días ya protegiéndonos y a la que veamos un poquito de reconfirmación, pues ir subiendo los stop loss para asegurar esos profits y la verdad que tiene muy buena pinta, incluso si quiere descansar una semana, 2 semanitas y dejar que las medias de 10 y de 20 alcancen y vaya dejando esos higher lows, pues también será buen price action. Lo que no queremos ver es pues eso, días tochos de distribución y nada, eso, el mercado pues la verdad que sigue teniendo buena pinta. Tenemos esas temáticas líderes y el portfolio pues sigue dándonos esa atracción, así que pues buscaremos añadir un tanto más de exposición al mercado y ver si entramos en una tendencia que nos permita pues eso hacer progreso en la cuenta. Así que nada, fractales, nos vemos.